El tema del IVA es un impuesto tremendamente distorsivo, ¿no? Para los productores agropecuarios en especial, en general para todos los agentes de la cadena económica, pero para los productores agropecuarios, que son los que producen alimentos en última instancia, tienen un problema muy grave por la tasa de impuesto que está en el 10,5%. Sin embargo, los alimentos vendidos en los supermercados, vendidos en los pequeños supermercados o negocios, en términos generales, todos, prácticamente, salvo la leche, está con el 21%. Efectivamente es un impuesto que recae sobre el consumidor final, con lo cual incrementa el precio de los productos en esa medida y no discrimina en función del nivel de ingresos o de la riqueza que puede tener para acceder a esos alimentos. Con lo cual afecta a la gente de menos ingresos, que no está en condiciones de ahorrar, que consume todo su ingreso, y entonces termina pagando el 21% de su gasto principal. Yo planteé muchas veces la posibilidad de hacer una rebaja de impuestos a los bienes esenciales, a los bienes de la canasta básica. Esto es absolutamente fundamental en tanto en cuanto se logre que, si estando grabados se reduzca la tasa o se elimine, efectivamente se reduzca el precio de góndola. El tema es bastante delicado porque no es lo mismo técnicamente eximir a un producto del IVA que fijarlo con tasa cero. Parece lo mismo, pero es absolutamente distinto, porque eximirlo implica que el costo que tiene ese intermediario, en este caso el supermercado, del IVA, el monto del IVA que le factura a su proveedor, se transforma en costo, con un costo real, con lo cual no se lo puede computar entonces como un crédito fiscal a su favor, que se compara y se equipara parcialmente al menos con el débito fiscal de la venta, o sea, lo que se genera de deuda al fisco por vender ese bien después al supermercado. Entonces, lo importante es que esté a tasa cero o a tasa 2%, 5%, pero no exento. Esto es muy importante porque el efecto es totalmente diferente. Entonces, yo creo que es una buena medida, es una buena idea. Lo que me preocupa, Mariela, es que yo escuché que, y leí esta propuesta de la Federación, que ellos dicen, bueno, no va a ser necesario compensar con otro impuesto esta baja de recaudación que se puede producir, se va a producir en las arcas fiscales, sino que como consecuencia del aumento del precio de los granos en este último mes, a través de los derechos de exportación, la recaudación va a ser más alta que antes y entonces se va a compensar. ¿Y por qué digo que me preocupa? Me preocupa porque siempre que hablamos de una baja de impuestos, hablamos de cómo se reemplaza esa recaudación. Y la verdad que el tema pasa porque acá tenemos una mesa con dos patas. Y la pata de los gastos es algo francamente preocupante. Los subsidios son necesarios, pero no se puede vivir subsidiando actividades, subsidiando a personas y haciéndoles perder su dignidad de trabajar. Creo que estamos en un problema francamente grave hace muchísimos años en la Argentina, por este problema que me parece que no es menor. Tenemos que resolver la cuestión de cómo se impulsa el desarrollo de la actividad, cómo se impulsan los trabajos dignos. Y eso estamos a contramano total al faltar seguridad jurídica y al vulnerar los principios constitucionales con una frecuencia pasmosa en todo lo que hace a la tributación. Por lo tanto, por lo pronto, no se cumple ninguno de los principios esenciales de equidad, de no confiscatoriedad, de razonabilidad, porque también es constitucional,
Sí. y de capacidad contributiva. Hay que cobrar impuestos en función de la capacidad de contribuir que tiene cada uno. Es muy regresivo el IVA. El IVA es muy regresivo y la tasa del 21% es algo escandalosa. Invita a ser evadido. Este es el problema mayor. Bueno, y cuando se va del IVA, se va de todos los impuestos que vienen atrás. Una de las cuestiones es qué pasaría con los comercios. Primero, si lo que percibe el productor sería lo mismo. Y por otro lado, ¿qué sucede con los comercios que deducen el IVA de eso mismo que compran y venden a sus proveedores? Entonces, ¿qué pasaría con esa cadena que ya está armada? Muy buenas tus dos preguntas. A ver, yo creo que el tema del productor, si el productor vende con tasa cero, es un problema muy grave para el productor por la acumulación de saldos a favor, porque tiene créditos fiscales y entonces ni siquiera tendría un débito fiscal para comparar, que sería, ni siquiera se genera una posibilidad de compensación. Entonces, la cuestión para mí es que el crédito de IVA lo va a tener el supermercadista. La mayoría de todos los supermercados son todos responsables inscriptos en el impuesto al valor agregado y tienen todo el resto de los productos que venden grabados con el IVA al 21%, con lo cual que le facturen el 15, el 12, el 20, el 5, no va a ser un problema para el supermercadista, porque el supermercadista en general le da siempre saldo a pagar. Entonces no va a haber un problema de que se le acumule un saldo en favor del contribuyente que no puede compensar. Esto es lo que siempre hablamos los contadores, ¿no? Con lo cual, desde ese punto de vista, yo considero que no habría absolutamente ningún inconveniente. El productor queda como está. En realidad, lo mejor es que el productor, es otro capítulo para otro día, si querés, pero todos los problemas que tiene el productor con el problema de la alícuota del 10,5. Por el otro lado, para el consumidor, decías, ¿no? Para el consumidor influye el tema del precio. Obviamente, si yo pongo tasa cero en los productos principales, carne de vaca, de cerdo, pollo y todos los productos alimenticios más nutritivos, la fruta, la verdura, es decir, es cierto, la fruta y verdura tiene exenciones en tanto en cuanto no se hagan procesos que la cambien, que la modifiquen. Pero hay también ahí para recortar. Pero una cosa, insisto, la tasa cero y otra cosa es la exención. Creo que es un problema la exención. El tema es que con una volatilidad cambiaria como la que tenemos, no hay un congelamiento de los salarios. Por más que pongan este tipo de medidas, terminan siendo paliativas porque la coyuntura no acompaña. Ese termina siendo el inconveniente, creo yo. Coincido con vos, absolutamente. O sea, es un paliativo. Acá hay un problema de fondo muchísimo más grave. Todo lo que es la tributación en la Argentina está haciendo desastres en la economía. Cuando uno fija o establece o contiene en un país una estructura tributaria totalmente distorsiva, invita a evadir, por un lado, y acumula precios, y ningún comerciante ni empresario quiere perder. Entonces, estos perjuicios que se producen por la distorsión, por la falta de la razonabilidad, por no contemplar la inflación en la liquidación de los impuestos, efectivamente termina afectando la economía, no tengo duda, y esto sería absolutamente un paliativo. Yo creo que Federación Agraria está muy bien lo que dice, pero creo que hay que plantear muchas más cuestiones de fondos que hace a las pymes esencialmente y a las grandes empresas también, pero las pymes están en un problema muy grande porque están desapareciendo muchas pymes y los gastos fijos de los productores agropecuarios de pequeñas extensiones les pegan mucho más fuerte, obviamente, y la carga tributaria está por las nubes, como nunca la hemos tenido. Ahora tenemos además el impuesto a la riqueza, o a las grandes fortunas, o a los ricos, o a los agraciados de la Argentina, llamarlo como quieras,
Y realmente es un impuesto que va a traer muchísimos problemas. Pretenden recaudar 400.000 millones de pesos, pero realmente no los van a recaudar, porque va a haber juicios, pero por doquier. Todos los estudios de abogados están ocupándose de este problema de fondo. Y el tema de las retenciones que va y viene permanentemente, lo quitan, vuelve a venir. Los derechos de exportación, llamadas retenciones, son un karma que ha quedado enquistado y es francamente preocupante que siga teniendo que poner el hombro para resolver las cuestiones de la Argentina, el agro, el campo, el productor, que parece que no trabaja, pero trabaja mucho, y realmente su producto, que es el que puede ayudar a que la Argentina entre en dólares, encima se le quita un 30% y se le paga sobre su valor totalmente ficticio, que es el valor oficial del dólar. Entonces, sobre ese valor, sacarle un 30%, cuando es el gran exportador y el que genera realmente divisas para que este país pueda funcionar algún día y no estar en el estado que tenemos las arcas fiscales y sobre todo digamos, el déficit que se genera en forma permanente. Bueno, ni hablar en esta época con el tema del COVID, con las medidas, creo, equivocadas que se han tomado, sigue afectando el Producto Bruto Interno, que es, digamos, la base del crecimiento de un país, ¿no? Bueno, y hablando ya de algo que no se esperaba, porque es volver al pasado a recetas que no funcionaron, tienen que ver con este cese de las exportaciones, sucedió con el maíz, después se hicieron un acuerdo de abastecimiento conjunto con el Consejo Agroindustrial, y ahora también pareciera que avanzan sobre la industria cárnica, pero allí es más dificultoso hacer un acuerdo de abastecimiento, entonces no se sabe cómo va a continuar esto. Claro, entiendo a lo que te referís, los acuerdos de abastecimiento. Creo que es algo que no se puede creer en un país como la Argentina, el ex granero del mundo, en todo sentido, granos, hacienda, que efectivamente busquen como alternativa para mantener la mesa de los argentinos, prohibir en su momento, porque así lo hicieron, las exportaciones del principal grano de la Argentina, que es el maíz. Además, el maíz es muy caro de cosechar y de sembrar. Realmente son medidas que ya se han probado, que traen distorsiones, que traen problemas, que son negativas, pero bueno, a veces es muy difícil estar en la cabeza de los políticos, de los gobernantes, que toman medidas francamente equivocadas, algún motivo habrá, pero es francamente inentendible. Es muy difícil de comprender por qué nos echamos tierra encima los argentinos. ¿Qué medidas se pueden tomar desde el punto de vista tributario para poder mejorar, producir más, mejor, y que la rueda empiece a girar de una vez por todas? Mira, coincido con tu mirada, pero la verdad es que acá hay que barajar y dar de vuelta. La estructura tributaria es totalmente deficiente. Ya te digo, no cumple con los principios básicos constitucionales, ni siquiera estamos hablando de principios tributarios. Y cada vez que se escucha hablar de reforma, uno tiembla, porque ahora hablan de aumentar la alícuota de impuesto a las ganancias al 41% a las personas. Entonces, son siempre parches, que vamos de un lado, vamos del otro. La vida tributaria se repite. Yo estoy del año 1983, 84 con esto, y siempre ves que van impuestos que van y vuelven, impuestos de emergencia, y tratan de tapar agujeros. Esto es un problema, francamente. Las medidas, mirá, en el gabinete fiscal que funcionó, en el propio ministro del Ministerio de Economía hace 20 años, bueno, tuve la suerte de invitaron con otros colegas muy relevantes, la verdad, se hicieron muchas propuestas y todo eso se tiró directamente, se tiraron los archivos, los papeles, todo. La verdad que tenemos que tener menos cantidad de impuestos, que contemplen esencialmente la capacidad de contribuir, que se considere la inflación, porque, a ver,
nosotros tenemos que medir la fiebre. La tenemos medida, mal medida seguramente, pero tenemos medida la fiebre, pero hay que darle remedios para poder resolver estos síntomas, que es la fiebre. La inflación real. Por supuesto, pero el problema de la inflación en los impuestos es básico. Tenemos grandes problemas con esto, grandes. Los hemos tenido, se han resuelto medianamente y ahora seguimos con este problema absolutamente distorsivo, cobrando impuestos donde no hay una verdadera renta.